¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Un gusto estar con usted. Bueno, un nuevo programa de Medicina para Todos y yo diría a mí me parece un programa creado y patrocinado por el Hospital Privado Universitario de Córdoba exclusivamente para que usted pueda proteger la salud de su familia. Y hoy, enfermedades reumáticas, todo un tema, y para eso nos acompaña la doctora Verónica Saurit, médica cirujana, especialista en clínica médica y reumatología. Y con ella vamos a tratar de conversar para ver todos los recuentos que tiene todo este tema que es apasionante y del cual hay que cuidarse mucho más de lo que nosotros creemos. Verónica, gracias, bienvenida al programa, un gusto tenerte acá. Muchas gracias, Rubén, a vos. Mira, en realidad el gusto es mío, bueno, realmente. Yo diría que, como hacemos siempre, empezamos por la punta, ¿no? Es decir, ¿qué son las enfermedades reumáticas? Definir las enfermedades reumáticas es un poco difícil porque la gente habla de reuma. Cuando la gente habla de reuma, no sabe que se refiere a casi 200 enfermedades. Y esta amplia gama de enfermedades, en general son enfermedades que afectan el aparato musculoesquelético, el aparato conformado por músculos, por huesos, por articulaciones, y aparte muchas veces también hay pacientes que tienen problemas del sistema inmunológico. O sea, fíjate el amplio espectro que abarca la palabra reuma. ¿Y qué tiene que ver la inmunología con la reumatología? En parte nosotros nos dedicamos como reumatólogos al estudio del aparato inmunológico. ¿Por qué? Porque hay pacientes que de alguna forma tienen un complejo problema a nivel del aparato inmunológico. ¿Por qué? Porque genéticamente tienen un gen dormido determinado para una enfermedad específica y por un factor ambiental ese gen se despierta. Cuando se despierta ese gen, produce la enfermedad. Ahora, ¿cuáles son los síntomas principales que comenzamos a sentir cuando estamos padeciendo una enfermedad reumática? Depende de cada enfermedad. O sea, hay enfermedades que afectan las articulaciones, como puede ser la artritis o la artrosis, que son dos cosas muy diferentes. ¿Podés dar conceptos fáciles de entender? Por ejemplo, la artritis es una enfermedad en donde el sistema inmunológico, como lo habíamos dicho recién, se altera y empieza a atacar a las articulaciones como si fueran algo extraño al organismo. Entonces eso inflama la articulación. ¿Qué quiere decir? Que el paciente va a tener dolor, se le va a hinchar la articulación, va a levantarse con mucha rigidez a la mañana, no va a poder, por ejemplo, cerrar las manos. Ese dolor va a ser permanente y muchas veces lo incapacita para hacer las tareas habituales. Estás hablando de artritis. De artritis. Cuando hablamos de artrosis, es un problema que sucede con el paso de los años, o sea, es un problema degenerativo, es un problema que vamos a tener absolutamente todos, nadie se salva, y que en general tiene el inicio en el cartílago articular, que es el cartílago, el colchoncito que hay entre dos articulaciones y que las protege, ¿sí? ¿Cómo podemos hacer para que eso llegue lo más tarde posible en nuestra vida? Claro, porque es la pregunta de las personas como yo que somos mayores, que yo todavía no lo tengo o creo que no lo tengo y en algún momento, por lo que acabas de decir, sé que me va a venir. Bueno, nadie se salva como dijimos recién. Lo más importante cuando hablamos de compromiso degenerativo, es un compromiso que viene con el paso de los años, que nos va a afectar a todos, es cuidar nuestro cuerpo a través de tener buenos hábitos de vida, ¿sí? Por ejemplo, o sea, la alimentación balanceada, el tipo de ejercicios que nosotros tenemos que hacer, todas son cosas muy importantes. Nosotros sabemos que el ejercicio naturalmente lubrica las articulaciones. Si nosotros hacemos actividad física en forma diaria, vamos a tener menos probabilidad de tener dolor articular o un desgaste más rápido. Si tenemos sobrepeso, vamos a gastar más rápido las articulaciones. Si hicimos un deporte de alto entrenamiento en la juventud, muchas veces vamos a gastar más rápido las articulaciones, que es lo que le pasa muchas veces, por ejemplo, a los futbolistas o a la gente que hace básquet o vóley, y más si es competitivo.
genera un desgaste rápido de las articulaciones y se produce la artrosis a más temprana edad. Está bien. Te iba a preguntar en qué etapa de la vida se desarrollan, pero prácticamente casi como que lo has contestado. ¿Tenemos que pensar de 50, 60 años para arriba? En general, por eso, o sea, la gente que hace una vida prácticamente normal, sin deportes de alta competición y todo lo demás, puede empezar con síntomas de la artrosis después de los 40 años aproximadamente. Todo va a depender también de cómo cuidó sus articulaciones previamente. Si es una persona que tiene mucho sobrepeso, que no hizo actividad física nunca, en general puede tener síntomas antes. Entonces, todo va a depender de qué articulación esté afectada. Última pregunta, Verónica, para este bloque. ¿Existe cierta predisposición genética a caer en este tipo de enfermedades? De las enfermedades inmunológicas sí hay predisposición genética y muchas veces, si uno pregunta, en la familia hay muchas personas dentro del núcleo familiar que pueden tener enfermedades inmunológicas de distintos tipos, pero que están emparentadas entre sí. Eso habla de una predisposición genética. Está bien. Vamos a hacer una muy pequeñísima pausa y enseguida retornamos con este tema. Muy bien, continuamos en Medicina para Todos y estoy con la doctora Verónica Saurit, especialista en reumatología, y con ella estamos desarrollando este programa de hoy para que veamos a qué tenemos que atenernos, cómo podemos cuidarnos un poco mejor y todo eso. Verónica, ¿cuáles son las enfermedades que a ustedes más los consultan desde el punto de vista de reumatología, ¿no? Exactamente. Nosotros tenemos pacientes en general en nuestro consultorio que consultan sobre todo por lo que se llama o reumatismo de partes blandas, que son, por ejemplo, cuadros en donde el paciente tiene mucho dolor, que lo limita en la calidad de vida y todo lo demás, pero termina teniendo un problema más que todo muscular, que eso se llama fibromialgia. Eso es muy frecuente de ver. Es frecuente ver la artrosis, lo que hablábamos recién en el bloque anterior. Es muy frecuente los reumatismos también de partes blandas, como son los problemas provocados por un daño a nivel de un músculo o un tendón, como son las tendinitis. Eso Cuando lo vemos vos te muy referís a frecuentemente. partes blandas, ¿te referís a los músculos, a los tendones, Músculos, no a los huesos? tendones, claro. A los huesos es más, si nosotros hablamos de hueso, hablamos de osteoporosis, que es la falta de la calcificación adecuada del hueso que provoca de alguna forma una fragilidad mayor del hueso y genera fracturas con caídas a los pacientes. Eso son la cantidad, el flujo más grande de pacientes que nosotros vemos en la consulta diaria. Podemos tener enfermedades que se dicen metabólicas. ¿Por qué? Porque hay una alteración, por ejemplo, en el ácido úrico en pacientes que le genera crisis de gota. Claro. Entonces eso también lo vemos habitualmente en el consultorio. Está bien. Si bien eso es lo más frecuente, lo más angustiante muchas veces son las enfermedades autoinmunes, que son las enfermedades provocadas por alteración del sistema inmunológico. No son las más frecuentes, pero las vemos. Por ejemplo, el lupus, eritematoso sistémico. Aclará que es cada cosa para... Claro, por ejemplo, el lupus. Por ejemplo, ¿El lupus qué es? El lupus es una enfermedad autoinmune que es provocada también por una alteración del sistema inmunológico que puede afectar cualquier órgano o sistema. ¿Pero qué síntomas te da? ¿Qué es lo en que general puede aparecer cualquier síntoma en el cuerpo. Muchas veces los pacientes pueden empezar con fiebre, con pérdida de peso, con malestar general y se le puede asociar a artritis, se le puede asociar compromiso en la piel, en donde van al sol y se flechan y tienen las alas de mariposa. Eso o sea, es el realmente lupus. eso ¿Qué otras más tenés? La esclerodermia es otra enfermedad que también afecta, digamos, a la piel.
los pacientes pueden tener compromiso cutáneo y muchas veces ese compromiso genera como una disminución de la elasticidad de la piel acompañado de lo que se llama Raynaud, que son los dedos blancos, o sea, que se producen por el frío. En esta época vemos muchos de estos pacientes porque se dan cuenta que con el frío se le pone 1, 2 o 3 dedos blancos y que aparte pueden tener síntomas en la piel también. Está bien, bueno, ahí nos quedan poquitos minutos y me importa mucho el tema de los niños, ¿no? Es decir, la reumatología pediátrica, no sé si se llama así. Porque pareciera que los chicos deberían estar excusados de este tema y sin embargo también, ¿no? Sí, lamentablemente son enfermedades que no respetan ni edad, ni clase social, ni sexo, ni nada, o sea, son ni la educación, ni nada, o sea, son transversales a todos. Los chicos pueden tener enfermedades reumáticas también, si bien son poco frecuentes, pero cuando los afectan a los chicos, realmente uno tiene que hacer un diagnóstico temprano para tratar de evitar que el niño quede con alguna discapacidad en el tiempo, ¿sí? Todas estas enfermedades inmunológicas pueden aparecer también en la infancia. Ahora, has dicho algo muy importante, que una enfermedad reumatológica puede dejar una incapacidad para el futuro. Sí, totalmente. Por ejemplo, ¿tenés algún ejemplo de qué podría pasarle al niño? Si el niño, por ejemplo, tiene una artritis y no se la diagnostica a tiempo, el niño puede quedar con secuelas, por ejemplo, con secuelas de crecimiento, con alteración para desarrollarse en su vida diaria, o sea, realmente puede quedar muy incapacitado. Entonces es muy importante que el reumatólogo pediatra sea el que vea al niño rápidamente y se lo derive rápidamente para poder evitar. Hoy tenemos realmente un abanico muy grande de medicamentos que podemos darle a los chicos y que pueden vivir una vida casi igual a la de los pacientes que no tienen este tipo de enfermedades. Ahora, en el caso de los niños y sobre todo los más chiquitos que a veces tienen todavía incapacidad de comunicación porque no hablan bien, es una situación de que el chico le diga a la mamá siento dolor acá o me ve esto, o que la mamá no pierda su capacidad de observación en la conducta del niño para darse cuenta que tiene que llevarlo a una consulta. Muchas veces, como usted bien dice, hay muchos de los procesos que empiezan, por ejemplo, en una articulación, el niño no dice que le duele, pero renguea, o sea, camina como rengo y hace sus actividades y trata de no usar la articulación que está comprometida. En ese caso, la mamá es la primera, o el papá, digamos, son los primeros en observarlo y son los que deben estar atentos para llevarlo al médico. Otras veces empiezan con cuadros mucho más aparatosos, con fiebre, con pérdida de peso, con falta de apetito y ahí se los lleva rápidamente al pediatra y el pediatra es el que hace el diagnóstico. Pero esta cuestión que usted acaba de decir realmente es así. Está bien. Vamos a hacer una pausa, Verónica, y en el próximo bloque vamos a ver si todo esto se pueden hacer tratamientos, se pueden curar, de manera tal de que podamos estar atentos a esta situación. Una pausa y volvemos. Continuamos en Medicina para Todos. Estoy con la doctora Verónica Saurita, especialista en temas de reumatología. Y Verónica, una pregunta que quienes te han visto y escuchado hasta ahora se deben estar haciendo es si estas enfermedades se pueden curar. Mira, cuando nosotros hablamos de curación, podemos hablar, por ejemplo, de un problema de una tendinitis en la cual con fisioterapia el paciente va a estar mucho mejor y va a salir adelante y capaz que no la vuelva a tener. El problema es de las enfermedades crónicas que manejamos nosotros habitualmente no tienen cura. La artrosis no tiene cura, o sea, porque es parte de la evolución natural nuestra. Y las enfermedades inmunológicas tampoco tienen cura, pero hoy podemos tratarla de tal forma que los pacientes tengan una muy buena calidad de vida y se ha mejorado realmente la sobrevida del paciente en forma significativa a punto de casi estar igual que la población que no tiene este tipo de enfermedades. Claro. Poné las 4 o 5 más importantes
que vos consideres y decime cuál sería el tratamiento para cada una. Una síntesis, ¿no? Bueno, vamos a hablar de cada aspecto. Por ejemplo, en artrosis. La artrosis no se cura, ya lo sabemos. No hay ningún medicamento mágico que cure la artrosis, ¿sí? O sea, eso lo quiero dejar claro. Lo que mejora mucho a la artrosis es los cambios de hábitos de vida. ¿A qué me refiero con eso? Actividad física, alimentación, o sea, que el paciente continuamente se mueva. Eso, y se mueva no siempre con el ejercicio y solamente con un solo tipo de ejercicio, sino que se mueva como a él le gusta moverse, que lo disfrute y que lo haga. Eso realmente evita que el paciente se sobremedique y que tenga problemas por la sobremedicación, ¿sí? Y mejora la calidad de vida. Cuando hablas de sobremedicación, ¿hablas de algo que le indicó el médico o que él por su cuenta agarró los remedios y se los tomó como quiere? Claro, muchas veces en las farmacias dame un antiinflamatorio porque me duele la rodilla y bueno, y el farmacéutico va, le da el antiinflamatorio y se tomó 1, 2 o 10 y capaz que ese paciente es hipertenso o tiene problemas digestivos y realmente le hace mal. Claro. O sea, la automedicación es realmente mala. Está bien. Habías mencionado un caso por el tratamiento, ¿no? ¿Tenés otros ejemplos para dar? Por ejemplo, una enfermedad inmunológica como la artritis reumatoidea. Entonces, en la artritis reumatoidea el tratamiento es guiado a un objetivo. Nosotros, apenas yo lo veo al paciente, por primera vez yo le voy a decir al paciente, el objetivo nuestro es mejorar tu calidad de vida y hacer remitir la enfermedad. Remitir es que quede quieta la enfermedad. Claro. ¿En cuánto tiempo? ¿En 3 meses? ¿En 6 meses? Bueno, de acuerdo a eso yo voy a ir implementando las diferentes estrategias de tratamiento farmacológico en este caso, o sea que tiene que tomar medicación para desactivar al sistema inmunológico y poder hacer que el paciente entre en orden. Claro. Amén de que siempre hay que hablar sobre la importancia de mejorar todos los hábitos higiénico-dietéticos, o sea, todos los hábitos de vida para que tenga una vida más sana, digamos. Bueno, ahora vamos a ir a ese tema muy importante, pero dame 1 o 2 ejemplos más de tratamientos especializados para determinado tipo de reuma. Por ejemplo, el paciente con fibromialgia, que es un paciente con lo que hablábamos recién, es un paciente que sufre mucho, es un paciente que realmente el dolor lo incapacita, lo tiene muy mal, no puede dormir bien en la noche, se levanta, tiene dolor de cabeza, tiene dolor de estómago, tiene colon irritable, o sea, es un paciente que realmente se siente muy mal. En este caso, nosotros vamos a tratar al paciente muchas veces con los psicólogos o los psiquiatras para que nos ayuden a nosotros, a ayudarle a entender al paciente que a pesar de no ser una enfermedad grave, realmente le condiciona una mala calidad de vida. Tiene que hacer actividad física sí o sí y los medicamentos los dejamos cuando el paciente no mejora con los cambios de calidad, con los cambios higiénico-dietéticos que nosotros le damos, más la ayuda muchas veces psicológica. Ahí me avisan que nos quedan 2 minutos de programa. Bueno. Y yo quisiera invertirlos, para decirlo de alguna manera, en algo que vos ya mencionaste, Verónica, que es el tema de la calidad de vida. Sí. ¿No es cierto? Muchos hablan de una dieta mediterránea, por ejemplo, en la parte comestible, hablan de actividad física, pero vos dijiste al principio del programa que aquellos que han tenido una actividad física intensa son propensos a tener problemas reumatológicos. Entonces, la actividad física, ¿qué? Caminatas, o no salir a jugarse un partido de fútbol por el campeonato del siglo, ¿no? Yo siempre digo que Messi o Maradona dejaron el fútbol a una determinada edad, o sea, y después dijeron, ya no, voy a hacer otra cosa. Hay mucha gente que quiere empezar a jugar al fútbol a los 40 años. Sí. Bueno, no es lo mejor porque es un deporte de alto impacto. Claro. ¿Sí? O sea, el impacto que nosotros le generamos a la articulación va a generar desgaste. Entonces, si nosotros tenemos sobrepeso y se nos ocurre empezar a jugar al fútbol a los 40 años, y vamos a impactar sobre la articulación. Eso es la actividad física. Claro. El tema de la dieta, yo mencioné la dieta mediterránea, pero vos La podés dieta mejorarlo. tiene que ser una dieta adecuada, con un valor nutricional alto, en donde tratemos de evitar hidratos de carbono, evitar todo lo que sean las grasas saturadas, o sea, todo lo que es grasa, pan, eso es sal, o sea, hay que tratar de tener una dieta equilibrada.
La mediterránea lamentablemente cuesta un poquito cara, Sí. Entonces hay que tratar de buscar No otras es una alternativas. época para la mediterránea. Sí. ¿Y qué pasa con el cerebro? La lectura, los ejercicios informáticos, el manejo de una computadora, ¿ayudan al cerebro y eso ayuda a algo? Fundamental, fundamental, porque en la medida que uno tiene ese cerebro funciona y funciona bien, tiene la capacidad de educarse mejor y enfrentar a la enfermedad con conocimiento de causa, o sea, y tratar de mejorar su calidad de vida a través del conocimiento. Por eso educamos a los pacientes. Si uno deja que el cerebro se maneje con nada de alimento, entonces ese cerebro no nos va a ayudar a nosotros para tratar al paciente. Está bien. A veces he escuchado que somos el resultado de nuestras propias tomas de decisiones que las ordena el cerebro, ¿no? Igual. Absolutamente. Gracias, Verónica. Un gusto tenerte en el programa. Para mí también. Hasta el próximo encuentro. Bueno, igualmente. Muy Gracias. bien, llegamos al final de nuestro programa de hoy y si a usted le gustó, nos podemos volver a encontrar la próxima semana exactamente a esta misma hora. Hasta ese momento.